El rugido elegante del Aston Martin Valkyrie resonó como un susurro metálico en las estrechas calles de Salamanca, una ciudad donde la piedra dorada de los edificios antiguos parecía observarlo todo con ojos centenarios. Era un coche imposible de pasar desapercibido, 3 millones de euros en ruedas que parecían flotar más que rodar. Cuando el vehículo se detuvo frente al taller Rodríguez Motores, todos los mecánicos se quedaron quietos. El lugar olía a aceite usado y hierro candente, paredes manchadas de grasa y calendarios antiguos con toreros y paisajes de Castilla. Entre tanto caos cotidiano, el coche parecía un meteorito caído del cielo. De la puerta del conductor bajó Harper Lancaster, aunque ahora, en esta tierra, se la conocía como Elena Lázaro, una mujer de unos 30 y tantos, impecablemente vestida con un traje gris marengo hecho a medida. Sus tacones resonaron sobre el suelo manchado de aceite con un contraste tan brutal que hasta las llaves inglesas dejaron de sonar. Los 3 mecánicos veteranos se acercaron con cautela, como si aquel coche fuera un animal salvaje imposible de domesticar. Uno de ellos negó con la cabeza y murmuró: «Eso no lo arreglamos ni en sueños». El problema estaba en la ECU del motor híbrido, un sistema tan sofisticado que ningún taller local se atrevía a meter mano sin soporte oficial. Pero Elena no tenía tiempo para excusas. ¿Entonces?, preguntó con un tono que no admitía réplica, cruzando los brazos. Los hombres evitaron su mirada. Hasta que el dueño del taller carraspeó y señaló hacia el fondo. «Hoy mismo ha empezado un nuevo mecánico, un tal Mateo Carrillo». Elena arqueó una ceja, con un gesto que mezclaba ironía y fastidio. De entre las sombras apareció un hombre alto, con el mono azul aún manchado de grasa, el pelo castaño alborotado y unas manos que hablaban de trabajo duro más que de teoría. Sus ojos tenían un brillo sereno, el tipo de mirada de quien ha aprendido a soportar el peso de la vida sin necesidad de presumir. «¿Y este?», preguntó Elena con un deje de sorna. «Viudo, con una hija pequeña a cargo», aclaró el dueño, como si eso fuera una carta de presentación suficiente. Elena soltó una carcajada breve, seca, como una hoja de invierno quebrándose. «Muy bien, Carrillo». Su voz se volvió tan fría que parecía cortar el aire. «Si consigues que este coche vuelva a rugir, me caso contigo». Los mecánicos rieron nerviosos, pensando que era una broma cruel. Elena sonrió con esa dureza que la prensa había bautizado como la reina de hielo de la logística. Solo Mateo no se inmutó. Se limitó a esbozar una media sonrisa, tranquila, como quien escucha un reto que no necesita contestar. Elena no siempre había sido así. Una década atrás, había creído en el amor como una niña cree en los cuentos. Se había casado con Daniel Rosales, heredero de una fortuna naviera de Bilbao, convencida de que unir sus vidas sería tan sólido como fusionar 2 grandes empresas. Durante 3 años construyó castillos de sueños, levantar la empresa familiar de transporte, criar hijos en un caserón de la sierra madrileña y crear un legado. Trabajaba jornadas de 16 horas, convencida de que todo sacrificio merecía la pena. Pero un martes cualquiera, regresó antes de tiempo de un viaje y encontró a Daniel en la cama con su asistente. Sara, la persona en quien más había confiado. La traición se le grabó con precisión fotográfica. El rostro sorprendido de Daniel, el desorden de las sábanas que había comprado en su luna de miel en Italia, los tacones de Sara olvidados en la alfombra. El divorcio fue un escándalo. Los abogados de Daniel la retrataron como una mujer fría, obsesionada con el trabajo, incapaz de sostener un matrimonio. La prensa la bautizó como la CEO de hielo, un apodo que le persiguió incluso en los salones de negocios. Elena decidió entonces blindar su corazón. Se entregó a la empresa como a una guerra. Compró compañías más pequeñas, expandió operaciones a América Latina y construyó una reputación de eficacia implacable. Sus empleados decían que podía congelar una sala con una mirada, que nunca reía de verdad, y que trataba a los hombres interesados en ella como adquisiciones hostiles. Para Elena, el amor había muerto aquella tarde de marzo. Mientras tanto,
La historia de Mateo discurría en otra orilla. Había sido un prometedor ingeniero aeronáutico en Sevilla, uno de esos cerebros capaces de ver patrones donde los demás solo veían piezas dispersas. Sus colegas le respetaban por su talento y por esa paciencia que solo tienen quienes disfrutan resolviendo problemas imposibles. Se casó joven con Rebeca Morales, una enfermera de pediatría con manos suaves y un corazón infinito. Planearon la vida con la precisión de un plano de ingeniería: ascensos, casa en las afueras, hijos que crecerían en seguridad y amor. Pero Rebeca murió 3 meses después de dar a luz a Lucía, víctima de una complicación médica que ocurre en menos del 1% de los casos. Mateo sostuvo a su hija recién nacida en el mismo cuarto de hospital donde acababa de perder a su esposa. En un instante, su mundo se redujo a un solo punto: mantener con vida a aquella pequeña criatura. Dejó su carrera en la industria aeronáutica. Los problemas teóricos perdieron importancia frente al reto cotidiano de preparar biberones, pagar facturas y acudir a revisiones médicas. Recorrió talleres, empleos mal pagados, cualquier cosa que le permitiera estar cerca de su hija. Mateo había creído en los planes con la fe de un ingeniero en las matemáticas, pero aprendió que la vida no respeta fórmulas. Aquella noche, cuando el taller quedó vacío y las risas se apagaron, Mateo se quedó solo frente al Aston Martin. Había visto la mirada despectiva de Elena. Había sentido cómo lo rebajaba con un comentario que para ella era un chiste cruel. Pero también había visto otra cosa: un coche de 3 millones de euros convertido en símbolo de soledad. No se acercó al motor con orgullo herido, sino con la curiosidad sincera de quien ama los problemas imposibles. El sistema híbrido del Valkyrie era un laberinto de electrónica y combustión, algo que intimidaría a cualquiera. Pero para Mateo, todo sistema era un conjunto de piezas que necesitaban hablar entre sí. Y cuando el diálogo se rompía, ahí estaba el error. Trazó cables con la paciencia de quien una vez diseñó sistemas de navegación para aviones. 2 horas después, halló la causa: un convertidor de voltaje mal conectado a tierra. Un error minúsculo, casi invisible, pero suficiente para confundir al cerebro electrónico y bloquear todo el sistema. Con calma, reparó la conexión, probó el motor y escuchó cómo el rugido volvía a la vida. El coche cantaba mejor que nunca. No llamó a nadie, no pidió aplausos. Guardó sus herramientas, se lavó las manos y volvió a casa, donde su hija dormía profundamente. A la mañana siguiente, Elena regresó esperando excusas. Pero al girar la llave, el Valkyrie respondió con un rugido perfecto. Las pantallas mostraban rendimiento óptimo. Elena parpadeó, sorprendida, y preguntó con un hilo de incredulidad: ¿quién lo arregló? El dueño del taller señaló discretamente hacia Mateo. Este, sin embargo, negó con la cabeza y siguió limpiándose las manos, como si nada. Por primera vez en años, Elena sintió curiosidad genuina por alguien. El rugido perfecto del Aston Martin aún resonaba en el aire cuando Elena Lázaro cerró la puerta del coche y se quedó un momento en silencio, incrédula. La máquina que había humillado a los mejores técnicos de su empresa y a 3 mecánicos veteranos de Salamanca, ahora respondía como si hubiera salido de fábrica. Miró los indicadores del tablero, todos en verde, sin un solo fallo. La sorpresa se transformó en una chispa de intriga que trató de ocultar bajo la rigidez de su rostro. ¿Quién lo hizo?, preguntó con un tono casi seco. El dueño del taller se giró hacia Mateo Carrillo, que en aquel momento se estaba quitando los guantes, concentrado en limpiar con calma las herramientas. Cuando notó que lo señalaban, levantó brevemente la vista. Sus ojos, de un marrón sereno, se encontraron con los de Elena apenas un segundo antes de que él negara con un gesto discreto. No quería reconocimiento. Ese detalle desconcertó a Elena más que la propia reparación. Estaba acostumbrada a hombres que luchaban por presumir ante ella, que buscaban su aprobación o su dinero. A Mateo no parecía importarle. Lo importante es que ya funciona, intervino el dueño del taller, intentando suavizar la tensión. Elena, sin responder,
Se volvió a subir al coche. Con un giro elegante del volante, el Valkyrie salió del taller y se perdió por la avenida principal. Pero lo que nadie supo aquella mañana fue la odisea de Mateo la noche anterior. Había permanecido en el taller horas después de que todos se marcharan. El silencio solo lo rompían sus propios pasos y el leve zumbido de la lámpara fluorescente. Miró el motor como quien observa un enigma antiguo, mientras otros mecánicos veían un monstruo imposible de domar. Él lo contemplaba como un rompecabezas que esperaba ser resuelto. Recordó sus días en la industria aeronáutica, cuando cada pieza tenía que encajar a la perfección para evitar un desastre. Allí había aprendido que los grandes fallos suelen nacer de pequeños detalles. Con esa mentalidad rastreó cada cable, cada conexión, cada señal eléctrica. La solución apareció de pronto, casi como una revelación, un error minúsculo en una conexión a tierra. Repararlo le llevó pocos minutos, pero hallarlo le había exigido toda su paciencia y precisión. Cuando el motor rugió, Mateo sonrió con la satisfacción silenciosa de quien no necesita testigos. No llamó a nadie. Simplemente apagó las luces, cerró el taller y se fue a casa a besar a su hija antes de dormir. Durante el resto del día, Elena no logró apartar de su mente aquella imagen. Un hombre sencillo, con las manos manchadas de grasa, negando con la cabeza cuando lo señalaron como el salvador de su coche. En las reuniones con los directivos de Lázaro Logística, su empresa, apenas podía concentrarse. Las gráficas de crecimiento, las cifras de inversión, las estrategias de expansión internacional, todo le parecía súbitamente hueco. Por primera vez en muchos años, alguien había despertado en ella curiosidad sincera. «¿Quién eres, Carrillo?», murmuró para sí, en su despacho con vistas a la Plaza Mayor. 2 días después, Elena regresó al taller con la excusa de revisar un supuesto fallo eléctrico. Vestía un traje de lino color marfil, demasiado elegante para el ambiente grasiento del lugar. Encontró a Mateo agachado, reparando un viejo Seat Ibiza. Sus manos se movían con una precisión tranquila, como si cada tornillo tuviera un propósito vital. Al verla, se incorporó lentamente, secándose el sudor con la manga del mono. ¿Problemas otra vez con el coche de lujo?, preguntó con una media sonrisa, sin sarcasmo pero tampoco con servilismo. Algo no me convencía en el panel, dijo Elena, ocultando mal el verdadero motivo de su visita. Mateo asintió y se dispuso a revisar el coche. Elena lo observó trabajar. No había prisas, no había fanfarronería. Cada gesto transmitía seguridad y paciencia. Por primera vez, la reina de hielo no se sintió dueña de la situación. Mientras Mateo revisaba conexiones, un murmullo suave la distrajo. Al girar la cabeza, vio a una niña pequeña, sentada en un rincón del taller, dibujando en un cuaderno. Tendría unos 6 o 7 años, delgadita, con una piel casi traslúcida y unos ojos azules que brillaban como el cielo de Castilla en verano. La niña levantó la vista y la observó con naturalidad. «Te he visto en un sueño», dijo con una dulzura desarmante. «Eras una princesa, pero estabas triste porque tu castillo estaba vacío». Elena se quedó helada. Nadie le hablaba así, mucho menos una niña desconocida. «Lucía, cariño, no molestes a la señora», intervino Mateo, acercándose con ternura. «No pasa nada», respondió Elena, agachándose para ponerse a la altura de la pequeña. Sus ojos se humedecieron con un recuerdo doloroso. Su hermano Miguel, que había muerto joven por una enfermedad cardíaca. Mateo, al notar su expresión, suspiró y explicó en voz baja. «Lucía tiene una cardiopatía congénita. Controlamos la situación con medicación y revisiones, pero se cansa con facilidad». Elena observó cómo él le tomaba el pulso con la naturalidad de un padre que ha aprendido a vigilar la vida de su hija segundo a segundo. Aquel gesto de amor sencillo la conmovió más que cualquier galantería que hubiera recibido en su vida. De camino a casa, Elena no podía apartar de su mente la imagen de Mateo inclinándose sobre la muñeca de su hija. La ternura, la concentración, la entrega total.
Ella, que siempre había pensado que mostrar emociones era signo de debilidad, sintió una grieta abrirse en su coraza. Por primera vez en años, no regresó a la oficina después del almuerzo. Se fue a caminar por el puente romano sobre el Tormes, recordando cuando de joven soñaba con una familia sencilla y feliz. Se preguntó en qué momento había cambiado esos sueños por contratos, cifras y fusiones empresariales. En los días siguientes, Elena buscó excusas para volver al taller. A veces era el coche, otras simplemente una visita casual. Siempre terminaba hablando con Mateo. Descubrió que él no se quejaba de su destino. Hablaba de Lucía con orgullo, de lo que aprendía cada día, de la satisfacción de reparar algo que otros daban por perdido. ¿No echas de menos tu trabajo en la aeronáutica?, preguntó Elena una tarde, mientras compartían un café que ella había llevado. Mateo pensó unos segundos antes de responder. Echo de menos el reto intelectual, sí, pero he descubierto que hay otros problemas más importantes. Mantener a mi hija sana vale más que diseñar sistemas que quizá nunca llegue a ver en acción. La sinceridad de esas palabras dejó a Elena sin respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no intentaba impresionarla, sino simplemente vivir con sentido. Aquella noche, en su ático del centro histórico, Elena miró por la ventana hacia las luces doradas de la ciudad. Se preguntó si toda su vida no había sido un error. Tanto sacrificio, tanto blindaje emocional, tanta soledad disfrazada de éxito. Recordó la voz de Lucía. Tu castillo estaba vacío. Y comprendió que tal vez aquella niña había dicho en una frase lo que ella llevaba años evitando admitir. El sol de mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas de Salamanca, cuando Elena Lázaro empujó la puerta del taller por tercera vez esa semana. Había intentado convencerse de que era una visita justificada, un ruido extraño, una duda técnica, una revisión rutinaria. Pero en el fondo sabía que no era el coche lo que la traía de vuelta. Dentro el ambiente era el de siempre. Olor a aceite quemado, el eco metálico de las herramientas y ese murmullo constante de radio vieja, sonando coplas entremezcladas con anuncios locales. Allí estaba Mateo Carrillo, inclinado sobre un motor de furgoneta, con la frente perlada de sudor. Sus movimientos eran tranquilos, casi rítmicos, como si cada pieza encajara en un compás secreto. Y a su lado, en una silla baja con cojín de flores descoloridas, estaba Lucía, coloreando un cuaderno mientras tarareaba una melodía infantil. Elena entró, y de pronto la niña levantó la vista. «Princesa triste», exclamó con inocencia, como si ese título se hubiera vuelto parte del nombre de Elena. La mujer se detuvo un instante, sorprendida por la naturalidad con que la pequeña la nombraba. Aquella voz, clara y frágil, le hacía vibrar una fibra que llevaba años dormida. «Hola, Lucía», respondió con una sonrisa breve, casi tímida. «¿Qué dibujas hoy?» «Un castillo con ventanas abiertas», dijo la niña, mostrando orgullosa la hoja, «porque así entra la luz y no está tan vacío». Elena tragó saliva, intentando ignorar cómo esas palabras le golpeaban directo en el pecho. Esa misma mañana, Elena había pasado por una pastelería del centro y compró una caja de bollos de mantequilla y un termo de café recién hecho. Lo llevó al taller con el pretexto de agradecer el trabajo, aunque sabía que era una excusa pobre. «He traído algo», dijo, dejando la caja sobre la mesa de trabajo. Los mecánicos más veteranos la miraron como si hubieran visto un milagro. Nadie imaginaba a la altiva CEO de Lázaro Logística cargando dulces de barrio. Mateo se limpió las manos con un trapo y arqueó una ceja. «¿Bollos? Eso sí que no lo esperaba». «Demasiado café para mí sola», se excusó Elena. «Y no me gusta desperdiciar». Lucía aplaudió feliz y cogió uno con las manos aún manchadas de lápices de colores. «Gracias, princesa», dijo con la boca llena. Por primera vez en muchos años, Elena rió de verdad. Una risa breve pero sincera que sorprendió incluso a los otros mecánicos. Con el paso de los días, aquellas visitas se convirtieron en rutina.
Elena aparecía siempre a la hora de comer, con una excusa diferente. Revisar un pequeño ruido, preguntar sobre un test de batería, interesarse por la mecánica híbrida, pero siempre llevaba consigo algo: un café, una empanada, una bolsa de churros que decía no haber podido terminar. Los tres se sentaban en una esquina del taller: Mateo, Elena y Lucía. Entre el olor a gasolina y el ruido lejano del tráfico, compartían bocados sencillos y palabras que, poco a poco, fueron construyendo un espacio nuevo. ¿Nunca piensas en volver a la aeronáutica?, preguntó Elena un mediodía, mientras partía una empanada de atún. Mateo se quedó pensativo, como solía hacer antes de responder. A veces echo de menos el reto, sí, pero he aprendido que hay problemas más urgentes que diseñar satélites. Lucía me necesita aquí, no en un despacho con gráficos incomprensibles. Elena lo miró en silencio. Ella, que había sacrificado todo por cifras y contratos, no podía evitar sentir un vacío incómodo al escucharlo. Una tarde, mientras Lucía jugaba con coches de juguete en el suelo, Elena confesó algo que llevaba tiempo guardado. ¿Sabes? A veces pienso en mi empresa como en una fortaleza, un muro que me protege del mundo. Mateo la miró con serenidad. ¿Y si en lugar de fortaleza se ha convertido en prisión?, preguntó suavemente. Puede que seas tú misma quien tenga la llave. La frase cayó como un martillazo en la mente de Elena. Durante años había creído que su frialdad era un escudo necesario. Y sí, en realidad, era la cadena que la mantenía sola. Los días fueron pasando y la relación se volvió más cercana. Elena hablaba de su infancia, de su hermano Miguel, que había muerto joven de un problema de corazón. Mateo escuchaba sin interrumpir, con esa paciencia que parecía infinita. A cambio, él compartía historias sencillas. Cómo Lucía había aprendido a leer antes de los 5 años. Cómo la niña se cansaba en los recreos, pero insistía en jugar. Cómo cada noche revisaba sus pulsaciones como un ritual sagrado. Lo más difícil no es el cansancio ni el dinero, confesó. Lo más duro es fingir tranquilidad para que ella no tenga miedo. Elena sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Ella, que dominaba salas llenas de accionistas, no sabía qué decir frente a esa valentía callada. Una tarde lluviosa, Elena llegó al taller empapada porque había decidido caminar desde su despacho sin paraguas. Cuando entró, Lucía corrió hacia ella con un trapo viejo. «¿Te vas a resfriar, princesa?», le dijo con una seriedad infantil. Elena se agachó y la niña le envolvió los hombros con el trapo grasiento. Fue un gesto tan tierno, tan inesperado, que la empresaria sintió como algo dentro de ella se quebraba. No recordaba la última vez que alguien la había cuidado de esa manera. Cuando se miró al espejo esa noche, ya no vio solo a la mujer implacable que había construido una coraza de acero. Vio una grieta, un reflejo distinto, en su ático, con las luces de la Plaza Mayor brillando en la distancia. Elena repasó sus días recientes. Se dio cuenta de que había empezado a esperar esas comidas en el taller con una ansiedad que no entendía. ¿Por qué un mecánico viudo y una niña enferma habían logrado remover lo que ni los millones ni los lujos habían conseguido? Lucía tenía razón. Su castillo estaba vacío. Y quizá, por primera vez, Elena se atrevía a asomarse a esas ventanas que nunca había abierto. Antes de dormir, abrió la caja fuerte donde guardaba documentos importantes. Allí estaban los contratos de sus últimas adquisiciones, los papeles de la expansión a Latinoamérica, y al fondo, un álbum de fotos olvidado. En la portada, ella y Daniel sonriendo en la boda. Lo apartó con rabia. Pero debajo encontró otra foto. Ella de niña, abrazando a su hermano Miguel, los dos riendo frente a un río. Se tumbó en la cama con la foto en la mano. Comprendió que lo que había sentido en el taller no era debilidad, sino un eco de algo que creía perdido. La capacidad de sentir de verdad. Y aunque no quería admitirlo, también comprendió otra cosa.
Aquel mecánico silencioso y su hija frágil habían empezado a convertirse en la grieta por donde podía entrar la luz. Las visitas de Elena Lázaro al taller Rodríguez Motores se habían vuelto casi una costumbre. A nadie en su empresa le pasaba desapercibido que, a la hora del almuerzo, desaparecía durante una hora sin dar demasiadas explicaciones. Algunos pensaban que se reunía con clientes discretos. Otros suponían que inspeccionaba alguna operación de transporte en las afueras. Nadie imaginaba que la mujer más temida de la logística española estaba compartiendo bocadillos y risas en un taller impregnado de olor a gasolina. En aquel rincón de Salamanca, Elena empezaba a sentirse distinta. Las paredes manchadas de grasa y las mesas llenas de piezas desordenadas le ofrecían una paz que no encontraba en los salones brillantes de los hoteles de lujo o en las oficinas de mármol de su compañía. Allí no era la reina de hielo. Allí era simplemente una mujer, con dudas, con heridas, con ganas de escuchar la voz dulce de una niña que la llamaba Princesa Triste. Un martes, mientras la lluvia repiqueteaba contra el techo de chapa del taller, Elena se sentó con Mateo en una mesa improvisada hecha de un banco viejo y 2 caballetes. Lucía estaba dormida en una manta en el rincón, agotada tras un día de colegio. Elena abrió un tupper con tortilla de patatas que había comprado en una taberna de la calle Toro. «Espero que no esté demasiado hecha», comentó, un poco incómoda. «A mí me gusta jugosa, pero no sé cómo la prefieres». Mateo la miró sorprendido. Estaba acostumbrado a verla con trajes de seda y café de diseño, no con tortillas envueltas en papel de aluminio. «Con que tenga sabor a casa, me vale», respondió con calma. Comieron en silencio unos minutos. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Fue Mateo quien rompió la quietud. «¿Nunca te cansas de llevar tanto peso encima?» Elena arqueó una ceja. «¿A qué te refieres?» «A tus hombros. Siempre parecen tensos, como si estuvieras cargando con un castillo entero». Ella soltó una risa breve, aunque sin burla. «Ese castillo me ha dado poder, dinero, respeto». «¿Y compañía?», preguntó él, con una mirada directa. Elena bajó los ojos. La respuesta estaba en el silencio. Con el tiempo, Elena empezó a contarle fragmentos de su vida. Le habló de su hermano Miguel, de cómo había muerto con apenas 20 años en un hospital de Madrid por una cardiopatía. Contó cómo había sentido que una parte de ella se apagaba aquel día, y cómo a poco se había prometido no volver a sufrir tanto. Mateo escuchaba sin interrumpir, solo con asentimientos suaves y preguntas sencillas. Cuando terminó, él le respondió con algo que jamás había dicho a nadie fuera de su círculo íntimo. «La noche que murió Rebeca, su esposa, yo pensé que no podría seguir. Tenía a Lucía en brazos, tan pequeña. Y pensé que me caería con ella, pero entonces entendí que lo que más necesitaba era que yo no me rindiera». La voz de Mateo no temblaba, pero sus manos sí. Elena, por impulso, apoyó la suya sobre la de él. Fue un gesto breve, pero los dos supieron que había significado más que 1000 palabras. Con los días, Lucía empezó a encariñarse con Elena. La esperaba con dibujos nuevos, le enseñaba las muñecas que tenía en una bolsa de tela y hasta le pidió que la peinara un par de veces. «¿Vas a venir mañana, princesa?», preguntaba siempre, con esos ojos azules enormes. Elena no sabía qué responder. Parte de ella quería decir que sí, que volvería cada día, pero otra parte aún sentía miedo. Miedo a involucrarse demasiado, miedo a fallar, miedo a sentir. Una tarde, mientras Lucía jugaba, Elena confesó: «No recuerdo la última vez que alguien me llamó por un apodo con cariño. Siempre es señora Lázaro, directora, presidenta. Nadie me ve como persona». Mateo la observó en silencio y luego dijo: «Pues aquí, para mi hija, eres la princesa del castillo vacío. Y créeme, ese título vale más que todos tus cargos». Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. El ambiente del taller empezó a cambiar. Los demás mecánicos, que al principio veían raro aquel acercamiento,
empezaron a acostumbrarse. Uno de ellos, el más veterano, bromeó un día. «Mateo, como sigas así, esta señora va a cambiar los tacones por un mono azul». Elena, en lugar de ofenderse, respondió con ironía. «Con tal de que me quede bien la grasa en las manos, todo es cuestión de estilo». Las carcajadas llenaron el lugar, y por primera vez en años, Elena sintió que podía pertenecer a un espacio sin tener que demostrar nada. Todo parecía avanzar con suavidad, hasta que un viernes por la tarde, ocurrió algo que nadie esperaba. Un joven bloguero de coches de lujo, Marcos Chen, estaba en Salamanca documentando la cultura automovilística para sus redes. Había oído hablar de un Valkyrie, escondido en un taller de barrio, y acudió con la cámara siempre lista. Allí, sin buscarlo, captó una escena que parecía insignificante. Elena sentada en un banco de madera, riéndose mientras Mateo le señalaba algo en el motor y Lucía jugaba a sus pies con un cochecito de juguete. La luz del atardecer entraba dorada por las ventanas del taller, envolviendo a los tres en un aura cálida. El disparo fue rápido. Un clic, una foto más en su carrete. Marcos la subió esa misma noche con un pie de foto provocador. La reina de hielo derrite su corazón en un taller de barrio. Amor secreto entre CEO y mecánico. Lo que parecía una broma ligera se convirtió en una tormenta digital. En cuestión de horas, la imagen se viralizó. Los periódicos económicos recogieron la noticia con titulares como «Elena Lázaro, romance en un taller», «La mujer más poderosa de la logística, en brazos de un mecánico salmantino». Los comentarios se multiplicaron. Unos hablaban de un cuento moderno de Cenicienta al revés. Otros la criticaban por rebajarse de su estatus. Elena se enteró a primera hora del sábado, cuando su teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Mensajes de sus socios, llamadas de periodistas, correos de su equipo de comunicación. «Dios mío», susurró al ver la foto en la pantalla. Al llegar al taller ese mismo día, Elena encontró a Mateo reparando un coche con la misma calma de siempre. Parecía no haber visto las redes ni los titulares. «¿Lo has visto?», preguntó ella, con una mezcla de ira y miedo. Mateo levantó la vista, y por un instante, sus ojos la sostuvieron con serenidad. «Sí», dijo simplemente. «Y no pasa nada». «Claro que pasa», replicó ella, nerviosa. «Mi empresa, mi reputación, todo lo que he construido puede tambalearse». Mateo dejó la llave inglesa sobre la mesa y se limpió las manos con calma. «Elena, no puedo controlar lo que diga la gente. Solo puedo controlar cómo vivo y cómo cuido a mi hija. Lo demás no es mi batalla». Sus palabras la desarmaron. Ella había vivido siempre pendiente de la opinión pública, de los accionistas, de los titulares. Y allí estaba un hombre que se negaba a ser esclavo del qué dirán. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Miraba el techo de su ático, recordando la risa sincera que había compartido en el taller, la voz de Lucía llamándola princesa, la calma de Mateo. Pero también recordaba a los directivos que la miraban como un activo, no como una persona, y el miedo regresó, frío y punzante. El castillo empezaba a iluminarse con ventanas abiertas. Pero la tormenta se avecinaba, y ella no sabía si tendría fuerzas para sostenerlo. El lunes amaneció gris sobre Salamanca, con un cielo que parecía presagiar tormenta. Para Elena Lázaro, la tormenta ya había comenzado. Desde la noche del viernes, su nombre aparecía en todos los titulares digitales. Lo que empezó como una foto inocente publicada por un bloguero de coches se había convertido en la comidilla nacional. La reina de hielo derrite su coraza en un taller de barrio. Romance secreto entre la empresaria más poderosa de la logística y un mecánico viudo. Algunos lo celebraban como una historia de cuento moderno. Otros lo señalaban como una debilidad imperdonable en una mujer que había construido un imperio sobre la disciplina y el control. El mismo lunes, a primera hora, la junta directiva de Lázaro Logística
Convocó una reunión extraordinaria en la sede central de la empresa, un edificio imponente de cristal y acero junto al río Tormes. En la sala, con una mesa ovalada brillante y un ventanal que dejaba ver la catedral, se sentaban una decena de hombres y mujeres trajeados, todos con semblantes serios. El presidente del consejo, Roberto Álvarez, un hombre de 70 años con voz grave, abrió la sesión. Señora Lázaro, la situación es insostenible. Nuestros clientes llaman preocupados. Los inversores quieren explicaciones. Su foto con un mecánico. Dijo la palabra con desdén. Está dañando nuestra imagen corporativa. Elena permanecía erguida, con la barbilla alta, aunque por dentro la rabia y el miedo se mezclaban. Fue una manipulación mediática. Nada más. Los mercados no entienden de matices, interrumpió otra consejera. Ya hemos perdido un 2% en bolsa, y si no reaccionamos, podría ir a más. Las voces se superpusieron. Algunos exigían un comunicado urgente negando cualquier implicación personal. Otros insinuaban que quizás Elena debería apartarse temporalmente de la dirección hasta que la tormenta pasara. Era la misma sensación que había tenido en el divorcio con Daniel, la de ser juzgada, diseccionada, reducida a un personaje de tabloide, en lugar de una persona. Esa tarde, Elena fue al taller. Necesitaba ver a Mateo Carrillo, aunque no sabía qué decirle. Lo encontró como siempre, con las manos negras de grasa, inclinado sobre un coche viejo, como si el ruido exterior del mundo no pudiera tocarle. Todo se está viniendo abajo, confesó nada más verle. La prensa, los inversores, mi propia junta, todos me miran como si hubiera cometido un crimen. Mateo dejó la llave inglesa y la miró a los ojos. «¿Twine?», preguntó. «¿Sientes que has cometido un crimen?». Elena dudó. Su instinto empresarial gritaba que debía proteger su imagen a toda costa. Pero en su interior, una parte nueva y frágil le decía que aquello no era un error, que esas horas en el taller habían sido lo más auténtico de su vida en mucho tiempo. «No lo sé», murmuró. Mateo suspiró. «Elena, no puedo decirte cómo dirigir tu empresa, pero sí sé una cosa. Si te avergüenzas de lo que hemos compartido aquí, entonces quizá no era tan real como pensé». La frase quedó suspendida en el aire. A Elena le dolió más que cualquier titular de prensa. El miércoles se organizó una rueda de prensa en el auditorio de la sede. Más de 30 periodistas esperaban con micrófonos y cámaras. Elena apareció con un traje impecable color azul oscuro, el pelo recogido y el gesto helado. Subió al estrado. El murmullo se apagó. Todos esperaban un desmentido, o al menos un escándalo jugoso. En los últimos días han circulado rumores y fotografías sobre mi vida personal. Comenzó, con voz firme. Quiero aclarar que no existe ninguna relación romántica con ningún empleado del taller Rodríguez Motores. Hubo un murmullo decepcionado entre los periodistas. Elena continuó. La foto que se ha difundido corresponde a una visita técnica. No hay más que especulación. Les agradecería que se centrasen en lo importante. Lázaro Logística ha cerrado el trimestre con beneficios récord y seguimos liderando el sector. No titubeó. No mostró emoción. Fue la CEO implacable de siempre. Los flashes iluminaron su rostro marmóreo. En el taller, Mateo vio la rueda de prensa en un viejo televisor. Lucía dormía en el sofá, con su muñeca abrazada. Mateo no sintió rabia, solo una tristeza profunda. Había visto cómo el rostro de Elena se endurecía de nuevo, cómo se escondía tras la coraza que tantas veces había descrito. «Ya está», susurró para sí. «El castillo se ha cerrado otra vez». Al día siguiente, presentó su renuncia en el taller. No dejó explicaciones, solo guardó sus herramientas, dio un beso a Lucía en la frente antes de llevarla al colegio y desapareció del lugar que, por un instante, había parecido un hogar. Cuando Elena regresó al taller 3 días después, buscó con la mirada el rincón donde siempre estaba Mateo.
Solo encontró el espacio vacío, las herramientas ausentes y un olor a aceite que parecía impregnado de nostalgia. «¿Se marchó?», explicó el dueño del taller, encogiéndose de hombros. No dejó dirección. Solo dijo que necesitaba empezar de nuevo. Elena asintió, intentando mantener la compostura. Pero al salir del taller, sintió que el aire le faltaba. Había ganado la batalla empresarial. Los inversores estaban tranquilos. Los titulares habían pasado página. Y sin embargo, por primera vez desde la muerte de su hermano, se sintió verdaderamente sola. Durante las semanas siguientes, Elena se volcó en su empresa con una energía febril. Asistía a cada reunión, revisaba informes hasta la madrugada, viajaba a Madrid y a Bilbao para cerrar contratos. Todos la felicitaban por haber capeado el temporal mediático. Su reputación estaba intacta. Pero en las noches, al llegar a su ático silencioso, abría el portátil y buscaba en las redes cualquier rastro de Mateo o Lucía. Nunca encontraba nada, solo titulares viejos y comentarios olvidados. La tortilla de patatas compartida, la risa de Lucía llamándola princesa, la calma de Mateo al arreglar un motor. Todo parecía un sueño lejano. 3 semanas después, un número desconocido la despertó a medianoche. Respondió con voz tensa. «¿Sí? La señora Lázaro, soy la doctora Marina Serrano, del Hospital Clínico. Está registrada como contacto de emergencia de Lucía Carrillo». Elena se incorporó de golpe en la cama. «¿Qué ha pasado?». «La niña ha ingresado de urgencia. Su corazón se ha deteriorado y necesita una intervención inmediata. El padre está aquí, pero está sobrepasado por la situación». Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. En ese momento todos los gráficos, contratos y balances financieros dejaron de importar. Sin pensarlo, cogió las llaves de su coche y salió a la noche salmantina rumbo al hospital. El pasillo de la UCI pediátrica olía a desinfectante y a miedo. Allí estaba Mateo, sentado en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. A sus pies, había papeles arrugados llenos de dibujos técnicos, bocetos de válvulas cardíacas, esquemas de un ingeniero desesperado. Cuando levantó la mirada y vio a Elena, no se sorprendió. Solo asintió, con los ojos rojos de cansancio. «Gracias por venir», susurró. Ella se sentó a su lado sin decir nada. No había comunicados, no había cámaras, no había inversores. Solo 2 adultos aterrados por la vida de una niña. Y en aquel silencio, Elena supo que estaba frente a la decisión más importante de su vida: seguir viviendo para proteger su imagen, o empezar a vivir de verdad para proteger lo que de verdad importaba. El pasillo de la UCI pediátrica del Hospital Clínico de Salamanca estaba iluminado con luces frías que no lograban disimular el peso de la angustia. El olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo de monitores y pasos apresurados de enfermeras. Allí, en una silla de plástico dura e incómoda, estaba Mateo Carrillo. La cabeza hundida entre las manos, los codos apoyados en las rodillas. Frente a él, en el suelo, se desperdigaban hojas arrugadas con dibujos técnicos de válvulas cardíacas, como si todavía pudiera resolver con fórmulas lo que la vida le arrebataba a su hija. Cuando Elena Lázaro llegó, su corazón palpitaba con la misma urgencia que los pitidos de las máquinas. Se acercó despacio, sin saber si tenía derecho a estar allí, pero en cuanto Mateo levantó la vista y la vio, no mostró sorpresa. Solo un asentimiento cansado, como quien reconoce que no puede luchar solo. «Gracias por venir», susurró con voz rota. Elena se sentó a su lado. No había discursos empresariales, ni cámaras, ni comunicados de prensa. Solo 2 adultos que compartían el miedo más puro: la vida de una niña. Al poco rato apareció la doctora Marina Serrano, la cardióloga pediátrica encargada del caso. Una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de muchas noches en vela, pero con una firmeza que inspiraba confianza.
Lucía necesita una cirugía inmediata de sustitución de válvula, explicó. La situación se ha deteriorado muy rápido. El problema es que la aseguradora ha puesto trabas. Dicen que el procedimiento no está cubierto en su totalidad. Mateo apretó los puños. No importa lo que cueste, dijo. Yo encontraré la manera. Venderé mis herramientas, mi coche, lo que sea. La doctora le puso una mano en el hombro. El tiempo no está de su parte. Necesitamos la autorización ya. Fue entonces cuando Elena intervino. No habrá problema con el dinero, afirmó, con un tono que no admitía réplica. Yo me encargaré de todo. Mateo la miró sorprendido, pero ella sostuvo su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que tenía un poder que realmente servía para algo vital, no para engordar balances ni comprar empresas. Mientras Lucía era preparada para la cirugía, Elena y Mateo permanecieron en la sala de espera. El reloj parecía detenido, cada minuto pesaba como una losa. Mateo no dejaba de moverse. Se levantaba, caminaba, volvía a sentarse, volvía a levantarse. Elena, en cambio, permanecía rígida, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. No soy buena en esto, confesó de pronto. No sé cómo esperar así. Siempre he tenido el control. Siempre podía decidir algo. Ahora solo puedo estar aquí, sin hacer nada. Mateo la miró y, a pesar del cansancio, sonrió con tristeza. Bienvenida a mi vida. Cada día con Lucía es así. Esperar, observar, rezar para que el corazón le aguante un poco más. Aprendes a vivir en la incertidumbre. Elena sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendió el peso real que ese hombre cargaba solo, día tras día. El silencio de la espera la llevó de golpe a un recuerdo que había intentado enterrar. Tenía 22 años cuando su hermano Miguel murió en un hospital de Madrid. Una cardiopatía congénita, la misma sombra que ahora acechaba a Lucía. Recordó la frialdad de los médicos, el olor metálico de los pasillos, la impotencia de ver cómo la vida se escapaba sin poder hacer nada. Lágrimas que no había derramado en años asomaron a sus ojos. «No puedo perderla», murmuró. «No otra vez». Mateo giró la cabeza, sorprendido por aquella confesión tan íntima. Elena no era la CEO implacable en ese momento. Era una mujer con heridas abiertas, reconociendo su vulnerabilidad. «Lucía es fuerte», dijo él, con la voz quebrada. «Lo ha sido desde el primer día. Pero yo no sé si puedo ser suficiente para ella». Elena le cogió la mano con firmeza. «No estás solo», aseguró. Esta vez no. Pasaron 6 horas eternas. El tic-tac del reloj se volvió un martillo implacable. Cada vez que una enfermera entraba o salía, ambos se incorporaban de golpe, con el corazón encogido. Finalmente la doctora Serrano regresó. Se quitó la mascarilla y en su rostro cansado apareció una sonrisa contenida. La operación ha sido un éxito. La válvula ha quedado bien fijada. Lucía necesitará vigilancia, pero ahora está estable. Mateo se dejó caer en la silla y rompió a llorar. Elena, sin pensarlo, lo rodeó con sus brazos. No importaba que aún oliera a grasa de motor. En ese abrazo, sintió la fuerza de lo humano, de lo verdadero. Por primera vez en años, también ella lloró sin miedo a ser vista. Horas después, pudieron entrar a verla. Lucía dormía rodeada de cables y monitores, pero su respiración era tranquila. Tenía las mejillas sonrosadas y hasta parecía sonreír en sueños. Mateo se acercó a acariciarle el pelo. Elena se quedó a su lado, en silencio. «Mira», susurró Mateo. «Parece un ángel». «Es más valiente que todos nosotros juntos», respondió Elena. Allí, en esa adaptación blanca y fría, Elena sintió algo que no había sentido jamás. Paz. No la paz de un contrato firmado, ni de un negocio cerrado, sino la paz de saber que había hecho lo correcto,
que había usado su poder para salvar una vida. Esa noche, mientras Lucía dormía, Elena y Mateo se quedaron en la sala de acompañantes, con las luces bajas y el silencio interrumpido solo por los pitidos de los monitores. «He perdido tantas cosas por miedo», confesó Elena. «He vivido encerrada en mi castillo, convencida de que así estaría a salvo, pero en realidad solo estaba vacía». Mateo la escuchó con atención. «Todos tenemos miedo, Elena. La cuestión es si dejamos que decida por nosotros». Ella lo miró a los ojos. «No quiero dejar que decida más». Por primera vez no hablaban de empresas, ni de coches, ni de responsabilidades. Hablaban de vida, de pérdidas, de segundas oportunidades. Cuando el sol empezó a iluminar la ciudad de Salamanca, con su catedral recortándose contra el cielo, Elena seguía sentada junto a Mateo. Estaba agotada, pero por dentro algo había cambiado. Entendió que su verdadero poder no estaba en controlar cifras ni aplastar competidores, sino en elegir con quién y para qué vivir. El futuro aún era incierto, y la tormenta mediática no había pasado. Pero en aquel momento, al ver a Lucía respirar tranquila, supo que había encontrado algo más importante que cualquier victoria empresarial. Un motivo real para quedarse. El amanecer sobre Salamanca tiñó de tonos dorados las piedras antiguas de la catedral. En la habitación blanca del hospital, Lucía dormía tranquila, con el rostro relajado, como si el peligro hubiera quedado atrás. El pitido constante de los monitores se había convertido en un sonido casi reconfortante. Cada latido era un recordatorio de que la niña había resistido. Sentada en una silla junto a la cama, Elena Lázaro sostenía una taza de café frío entre las manos. No había dormido en toda la noche, pero no sentía cansancio, sino una extraña serenidad. A su lado, Mateo Carrillo dormía inclinado sobre la mesa, exhausto tras la tensión de los últimos días. Elena lo observó un momento. Aquel hombre, con las manos endurecidas por el trabajo, había mostrado más fortaleza en silencio que muchos ejecutivos trajeados que ella conocía. Y sin embargo, ahora estaba allí, vulnerable, confiado, apoyado en la certeza de que no estaba solo. 2 días después, Lucía abrió los ojos por fin. La primera palabra que pronunció fue un susurro. «Princesa». Elena se inclinó emocionada, cogiéndole la mano. «Estoy aquí, cariño. Todo va a ir bien». La niña sonrió débilmente. Aquella sonrisa, tan pequeña y frágil, derritió la última capa de hielo que aún quedaba en el corazón de Elena. Durante la semana de recuperación, Elena no se separó del hospital. Se turnaba con Mateo para vigilar a la niña, le leía cuentos y hasta aprendió a manejar los botones de la máquina de oxígeno para que Lucía se sintiera segura. La mujer que había sido portada de revistas empresariales ahora pasaba las horas peinando muñecas de trapo y coloreando princesas con ventanas abiertas. Y, paradójicamente, nunca se había sentido más auténtica. Pero el mundo exterior no tardó en irrumpir. Una mañana, mientras compraba zumos en la cafetería del hospital, recibió una llamada de su secretaria personal. «Señora Lázaro, la Junta exige su presencia en Madrid. Están preocupados por su ausencia prolongada. Hay rumores de que ha estado financiando tratamientos médicos privados, sin informar al Consejo». Elena cerró los ojos un segundo. Sabía que aquel momento llegaría. Durante años había sido esclava de las expectativas, balances, accionistas, titulares. Ahora, en ese pasillo oloroso a café barato y lejía, entendió que el dilema era inevitable. O seguir protegiendo su imperio, o elegir lo que de verdad importaba. «Convoca una reunión para el viernes», ordenó con voz serena. «Allí estaré». Esa misma noche, cuando Lucía ya dormía, Elena salió al pasillo para hablar con Mateo. «El viernes debo enfrentar a mi junta», dijo en voz baja. «¿Quieren explicaciones?» Mateo la miró con gesto cansado, pero firme. «¿Qué vas a decirles?» Elena respiró hondo. «La verdad, que lo que viví estos días me ha enseñado más sobre la vida que todos mis años de juntas directivas,
que ya no quiero ser esclava de mi castillo vacío. Mateo frunció el ceño, preocupado. Eso puede costarte todo lo que has construido. Ella lo miró con una intensidad nueva. ¿Y de qué sirve construir un imperio si no tienes a nadie con quien compartirlo? Mateo no respondió de inmediato, pero en sus ojos brilló una chispa de reconocimiento. Aquella mujer estaba cambiando, y no había marcha atrás. ¿El viernes? Elena viajó a Madrid en el primer tren de la mañana. Durante el trayecto, observó los campos de Castilla extendiéndose bajo la luz suave del amanecer. Antes, aquellos viajes eran momentos de repasar informes, contestar correos, trazar estrategias. Ahora, simplemente pensaba en la sonrisa de Lucía y en la calma de Mateo. Al llegar a la sede central de Lázaro Logística, la esperaban cámaras, periodistas y un enjambre de rumores. Entró con paso firme, vestida con un traje sobrio, pero con una expresión distinta. No era la reina de hielo, sino una mujer decidida a ser libre. En la sala ovalada, los consejeros la esperaban con semblantes tensos. Roberto Álvarez fue el primero en hablar. Señora Lázaro, la prensa no deja de especular. Sus ausencias, su implicación personal en la vida de un empleado de clase obrera. Está comprometiendo la imagen de la empresa. Elena permaneció en silencio unos segundos, mirando por la ventana la ciudad que se extendía más allá. Luego se giró hacia ellos. Durante años me habéis aplaudido por sacrificarlo todo por esta empresa. Mi tiempo, mis relaciones, mi felicidad. He ganado contratos, he ampliado mercados, he creado beneficios récord. Y, aún así, nunca ha sido suficiente. Siempre queréis más. Un murmullo recorrió la sala. Elena continuó. Lo que no sabéis es que esos sacrificios me convirtieron en una prisionera. Construí un castillo de cristal y me encontré sola dentro. El silencio era absoluto. He decidido que ya no quiero vivir así. Presento mi dimisión como directora ejecutiva de Lázaro Logística. Los consejeros se miraron horrorizados. Roberto Álvarez golpeó la mesa. ¿Está loca? Esto es una irresponsabilidad. Elena sonrió, serena. Por primera vez en mucho tiempo siento que no. Salió de la sala entre murmullos, sintiendo cómo el peso que había llevado durante años se deshacía de sus hombros. Afuera, los periodistas la rodearon, lanzando preguntas a gritos. ¿Es cierto que mantiene una relación con un mecánico? ¿Dimite por amor? ¿Qué pasará con la empresa? Elena se detuvo un segundo, miró a las cámaras y respondió. He tomado una decisión personal. Mi vida ya no gira en torno a balances, sino a lo que realmente importa. No dijo más. Caminó entre los flashes, ligera como no se había sentido en años. Esa misma tarde volvió al hospital. Mateo estaba junto a la cama de Lucía, leyéndole un cuento en voz baja. Cuando la vio entrar, su gesto se endureció un instante. ¿Y bien?, preguntó. Elena sonrió, cansada pero libre. Ya no soy la directora de Lázaro Logística. Mateo la miró en silencio, intentando procesar sus palabras. Lo has dejado todo. ¿Por qué? Elena se acercó, acariciando la frente de Lucía. Porque lo único que de verdad quiero construir es esto, una vida con sentido. Mateo cerró el libro. Sus ojos se encontraron y en ese cruce no hicieron falta más palabras. Aquella noche, Elena se quedó dormida en la silla junto a la cama de Lucía, con la mano de la niña aferrada a la suya. Al despertar al amanecer, ya no sintió la angustia de balances pendientes ni el peso de las expectativas. Sintió por primera vez que pertenecía a un lugar. El futuro era incierto. No sabía qué haría sin la empresa que había definido su vida durante años. Pero sabía algo con absoluta certeza. No volvería a vivir en un castillo vacío. Y esa certeza, aunque frágil, era suficiente para empezar de nuevo. La noticia de la dimisión de Elena Lázaro corrió como la pólvora por toda España. Los periódicos económicos lo titularon como una decisión incomprensible.
Algunos columnistas hablaron de un suicidio profesional. Y las tertulias televisivas debatían con vehemencia si se trataba de una jugada estratégica o de un arrebato sentimental. Pero para Elena, que aquella tarde había vuelto al hospital y se había sentado junto a la cama de Lucía, nada de eso importaba. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de las pantallas y los flashes no le dolía. Se sentía ligera, como si al dejar atrás su cargo hubiera roto unas cadenas invisibles. Una semana después, con Lucía ya recuperándose y con el alta cercana, Elena y Mateo Carrillo salieron a dar un paseo por las orillas del río Tormes. El aire de primavera olía a hierba mojada y las cigüeñas volaban en círculos sobre la torre de la catedral. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo, con esa calma suya que parecía esconder tormentas interiores. Elena sonrió levemente. Ahora tengo libertad, y con ella quiero hacer algo distinto, algo que tenga sentido. Mateo arqueó una ceja, curioso. ¿Sentido? Sí. He pasado media vida levantando muros de cristal. Quiero dedicar la otra mitad a abrir puertas. Se detuvieron frente al puente romano. El agua brillaba bajo el sol, arrastrando reflejos dorados. ¿Sabes cuál es mi sueño ahora?, continuó Elena. Montar un lugar donde la gente que nunca tuvo oportunidades pueda aprender un oficio. Un taller escuela, un sitio donde se arreglen coches y vidas. Mateo la observó en silencio. Era la primera vez que escuchaba a Elena hablar no de ganancias ni de balances, sino de personas. ¿Un taller escuela? Sí, y quiero hacerlo contigo. Los días siguientes fueron una vorágine. Elena empezó a buscar locales en la periferia de Salamanca. Finalmente, dieron con una nave industrial abandonada en las afueras, con paredes desconchadas y un techo de uralita que dejaba pasar la luz a través de grietas. Para cualquiera habría sido un espacio sin futuro. Para ellos, era un lienzo en blanco. Elena puso el dinero inicial, sus ahorros, parte de las indemnizaciones de su marcha de Lázaro Logística. Mateo aportó la experiencia técnica y la visión práctica de cómo debía organizarse un taller. Decidieron llamarlo Taller Fénix, porque, igual que el ave mítica, ambos estaban resurgiendo de sus propias cenizas. La idea no era solo reparar coches, sino formar a personas que la sociedad había dejado atrás. Jóvenes sin estudios, expresidiarios, madres solas en busca de independencia, parados de larga duración. Elena se encargó de contactar con asociaciones locales, parroquias y hasta con el ayuntamiento. A muchos les sorprendió verla en persona, sin secretarios ni asistentes, explicando su proyecto con una pasión que contrastaba con la frialdad de la empresaria que había sido. Queremos ofrecer formación gratuita y un lugar digno para quienes necesitan una segunda oportunidad, explicaba. Un sitio donde se valore la dignidad del trabajo. Al principio hubo dudas. Algunos desconfiaban, otros pensaban que era una maniobra de imagen. Pero poco a poco, la seriedad de Elena y la honestidad de Mateo convencieron. El taller abrió sus puertas un lunes de junio. Los primeros alumnos eran apenas 8. Un chico marroquí que había abandonado el instituto, un hombre de 40 años que acababa de salir de prisión por pequeños delitos, 2 jóvenes gitanos que querían aprender mecánica, una madre soltera con ganas de reinventarse, y 3 chavales del barrio que buscaban trabajo. Elena los recibió con un discurso sencillo. Este lugar no es una empresa ni una escuela convencional. Aquí no importa de dónde vengáis, sino hacia dónde queréis ir. Nadie está roto del todo. Solo hay piezas que necesitan paciencia para volver a encajar. Mateo, más parco en palabras, añadió con una sonrisa. Y creedme, sé de lo que hablo. Las miradas se iluminaron. Aquel grupo que había llegado con desconfianza empezaba a sentir que, quizá, sí era posible volver a empezar. Las semanas siguientes fueron intensas. Mateo enseñaba desde lo más básico: cómo sostener una llave inglesa, cómo escuchar un motor, cómo distinguir un ruido leve de un problema grave. Lo hacía con paciencia infinita, repitiendo cada gesto hasta que todos lo comprendían. Elena, por su parte, se encargaba de la organización.
horarios, materiales, contactos con talleres de la ciudad para futuras prácticas. Pero también bajaba al suelo. Se manchaba las manos de grasa. Aprendía a distinguir piezas. Preguntaba como una alumna más. Nunca pensé que acabaría desmontando un carburador. Bromeaba una tarde, con la cara manchada de aceite. Los chicos reían. La reina de hielo había desaparecido. En su lugar había una mujer que sabía reírse de sí misma, que escuchaba, que animaba, que enseñaba a mirar más allá de un currículum vacío. Mientras tanto, Lucía se convirtió en la pequeña embajadora del proyecto. Acudía cada tarde después del colegio, con su mochila y sus dibujos. Se paseaba entre los alumnos, repartía sonrisas, pedía que le dejaran pintar en las carrocerías viejas. Cuando sea mayor, yo también quiero arreglar coches, decía con seriedad. Todos la adoraban. Su fragilidad no era motivo de lástima, sino de inspiración. Verla correr, aunque con cuidado, después de haber estado al borde de la muerte, era un recordatorio vivo de lo que significaba renacer. Con el tiempo, el taller empezó a ser conocido en la ciudad. Los vecinos acudían a reparar sus coches, sabiendo que su dinero servía para sostener un proyecto social. Los periódicos locales dedicaron artículos elogiosos, y hasta la Universidad de Salamanca envió voluntarios para impartir clases teóricas de electricidad y gestión de motores híbridos. Elena descubrió un talento inesperado. La docencia. Explicaba a los alumnos nociones de contabilidad, de cómo llevar un negocio honesto, de cómo hablar con clientes sin miedo. Las empresas son como las personas, decía. No sobreviven solo con números, sino con confianza. Un sábado, tras cerrar el taller, Elena y Mateo se quedaron solos, repasando papeles. Afuera, el sol caía sobre los campos, y la luz entraba dorada por las ventanas sucias. Nunca pensé que acabaría aquí, dijo Elena, mirando las paredes desconchadas y los bancos de trabajo improvisados. ¿Y estás arrepentida?, preguntó Mateo. Ella negó con la cabeza. Jamás. Por primera vez siento que lo que hago importa de verdad. Se miraron en silencio. Había cansancio en sus rostros, pero también una satisfacción que ningún despacho de cristal podría dar. Sin embargo, mientras el taller Fénix crecía, en Madrid algunos consejeros de Lázaro Logística empezaron a mover hilos. No perdonaban la forma en que Elena había abandonado la empresa, ni mucho menos que ahora su nombre empezara a aparecer vinculado a un proyecto que, aunque social, despertaba simpatías y admiración. Los viejos fantasmas acechaban de nuevo. Elena lo sabía. La paz alcanzada no sería eterna. Tarde o temprano tendría que enfrentarse otra vez al pasado. Pero esta vez no estaría sola. Miró a Mateo, que ajustaba una pieza con la paciencia de siempre, y a Lucía, que pintaba flores en una chapa vieja, y comprendió que, aunque la tormenta regresara, ahora sí tenía raíces para resistir. La noche cayó sobre la sierra con una densidad casi palpable, como si el cielo quisiera aplastar con su manto oscuro cada esperanza que había nacido en las últimas jornadas. En el caserón de piedra, reconvertido en refugio improvisado, Clara permanecía de pie junto a la ventana, contemplando las luces que parpadeaban a lo lejos en el valle. El silencio del campo, apenas roto por el canto intermitente de un grillo y el murmullo del viento entre los olivos, contrastaba con la tempestad que llevaba en el pecho. Desde que Casiano Ortega había reaparecido en la comarca, todo se había precipitado. Los días de relativa calma, en los que el trabajo de la tierra y la esperanza de reconstruir una vida digna parecían posibles, se habían visto empañados por la amenaza de un hombre que no conocía más ley que la de la codicia. Y ahora, a medida que la tensión crecía, Clara empezaba a sentir que la batalla que se avecinaba no sería solo por la herencia o las tierras, sino por la dignidad misma de los que la rodeaban. Leandro Ruiz, sentado junto al fuego con la cabeza ligeramente agachada, observaba las llamas con un gesto sombrío. El resplandor iluminaba su rostro marcado por cicatrices invisibles.
las que no dejaban los cuchillos ni las balas, sino los recuerdos. Durante años había creído que la violencia era el único lenguaje válido en tierras, donde la justicia se compraba con monedas. Sin embargo, en los últimos meses, Clara había sembrado en él la semilla de una esperanza distinta. Y aquella semilla, aunque pequeña, lo mantenía firme. «Cassian no se detendrá», murmuró Clara, casi para sí misma, aunque sabía que Leandro la escuchaba. «No entiende de pactos, ni de treguas. Vendrá por lo que cree suyo». El ex pistolero levantó los ojos, serenos pero duros. «Y nosotros tampoco nos detendremos». Su voz era grave, con esa firmeza que no necesita alzar el tono. «Ya no somos los mismos que hace un año. Él aún no lo sabe, pero se encontrará con algo más fuerte que sus armas, una comunidad unida». El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos en el exterior. Clara giró la cabeza, tensa, hasta que la puerta se abrió, y apareció Ana Belén, con el rostro enrojecido por el frío y la respiración agitada. Traía noticias. «Los hombres de Ortega han sido vistos en la taberna de Valdemora. No ocultan sus intenciones. Dicen que en cuanto caiga la próxima luna nueva, tomarán la finca por la fuerza». La tensión se apoderó de la sala. Los presentes, viejos jornaleros, jóvenes pastores, mujeres que habían aprendido a empuñar la escopeta tras años de abusos, se miraron unos a otros con la certeza de que el tiempo de las palabras había terminado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El viejo molino, abandonado desde hacía décadas, se convirtió en un punto de vigilancia. Los caminos que conducían a la finca se reforzaron con barricadas improvisadas de madera y piedra. Los hombres revisaban las armas heredadas de tiempos pasados, mientras las mujeres organizaban víveres, preparaban vendas y enseñaban a los niños más mayores a llevar mensajes discretos entre las colinas. Clara, sin embargo, no solo pensaba en la inminente confrontación. En su interior ardía una lucha silenciosa entre el miedo y la determinación. Había soñado con un hogar donde reinara la paz, pero comprendía que esa paz no podía edificarse sobre la sumisión. La historia de la comarca estaba plagada de silencios impuestos, de mujeres y hombres doblegados ante caciques que se creían dueños de todo. Ella no quería que la próxima generación heredara ese peso. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las colinas, Clara y Leandro caminaron juntos por los linderos del olivar. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza. «¿Tienes miedo?», preguntó él rompiendo el silencio. «Sí», admitió ella, sin apartar la vista del horizonte. «Pero más miedo me da rendirme». Leandro asintió despacio. En su interior aquellas palabras resonaban como un eco del pasado. Había huido tantas veces, se había escondido tras tantas máscaras, que escuchar la voz clara y firme de Clara le devolvía algo que creía perdido. El valor de quedarse, de luchar por algo más grande que uno mismo. Con la llegada de la luna nueva, la tensión se hizo insoportable. Desde el caserón se divisaban hogueras en las colinas, señales de que los hombres de Ortega vigilaban, esperando el momento propicio. Los animales estaban inquietos, los perros ladraban en la madrugada, y cada crujido en la madera hacía que alguien se levantara con la escopeta en mano. En la penumbra de una de esas noches, un disparo quebró el silencio. Un vigía cayó herido en la entrada del molino, y pronto se descubrió que no había sido un ataque completo, sino un aviso. Ortega jugaba con ellos, saboreando la tensión como un depredador que acorrala a su presa antes del zarpazo final. «Quiere que tengamos miedo», dijo Clara, apretando los labios. «Pero lo único que consigue es confirmarnos que debemos resistir». En esos días, Leandro se volvió más taciturno que nunca. Clara lo encontraba a menudo en la fragua, afilando cuchillos o revisando el estado de las armas. Una noche, al verlo con el ceño fruncido, se atrevió a preguntarle qué lo atormentaba. «He vivido demasiadas veces esta historia», confesó él,
con los ojos perdidos en el fuego. Pueblos que arden, familias destrozadas, hombres que mueren sin saber por qué. Siempre pensé que no podía cambiar nada, que lo único que me quedaba era sobrevivir. Clara le tomó la mano, áspera y firme como la tierra que cultivaban. Y ahora lo entiendes, ¿verdad? No estamos aquí para sobrevivir, Leandro. Estamos aquí para vivir, y para que los que vengan después de nosotros también puedan hacerlo. Aquella noche, bajo la luz tenue de las velas, él sintió que las palabras de Clara habían sanado una herida más profunda que cualquier bala. El día señalado llegó con un amanecer extraño, teñido de un rojo intenso que parecía presagio. La comunidad se reunió en el patio de la finca. Los rostros eran serios, pero no resignados. Clara, con un pañuelo recogiendo su cabello oscuro, habló con voz firme. Puede que hoy intenten arrebatarnos lo que hemos construido. Pero no olvidéis, la tierra no pertenece a los que más dinero tienen, sino a quienes la trabajan, a quienes la aman. Si caemos, que sea con la frente en alto, sabiendo que no nos vendimos ni nos arrodillamos. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Leandro se colocó a su lado, y en sus ojos había una determinación que ya no era del pistolero solitario, sino del hombre que había encontrado un motivo para quedarse. Cuando el sol alcanzó el cénit, se escuchó a lo lejos el retumbar de cascos. Ortega venía con su séquito. El polvo se levantaba en el horizonte como una nube oscura, presagio de la tormenta. Clara apretó con fuerza la mano de Leandro, y él respondió con un leve gesto que decía más que 1000 palabras. Pasara lo que pasara, estarían juntos. El viento sopló entre los olivos, y en ese instante todos supieron que el destino de la sierra estaba a punto de decidirse. El estruendo de cascos se acercaba cada vez más, levantando una polvareda que oscurecía el horizonte. Los hombres de Cassian Ortega avanzaban como una manada desbocada, seguros de que su fuerza bastaría para doblegar a un puñado de campesinos. Pero en el patio de la finca, Clara, Leandro y toda la comunidad aguardaban firmes, como un muro de dignidad imposible de comprar. El sol caía a plomo, bañando los olivos en un resplandor dorado que parecía querer bendecir lo que estaba a punto de suceder. Las mujeres, con pañuelos oscuros, sujetaban escopetas heredadas de padres y abuelos. Los hombres, con la piel curtida por años de trabajo, tensaban sus músculos como si fueran prolongación de la tierra. Los niños permanecían a salvo en el molino, lejos de la inminente violencia. Cuando la columna de Ortega se detuvo frente a la finca, el silencio se hizo más denso que nunca. Cassian, montado en un caballo negro, se adelantó unos metros. Su mirada arrogante recorrió el grupo, deteniéndose en Clara con una sonrisa torcida. Esto se acabó. Tronó su voz, cargada de desprecio. Entregadme las tierras, y quizá os permita iros con vida. Clara dio un paso al frente. Su voz, clara y firme, cortó el aire. Estas tierras no son tuyas, Ortega, ni de ningún cacique. Son de quienes las trabajan con sus manos, de quienes las riegan con sudor y lágrimas. Un murmullo de aprobación recorrió al grupo. Cassian arqueó una ceja, molesto por la insolencia. Entonces, que hablen las armas. Escupió, levantando la mano. Lo que siguió fue un estallido de pólvora y gritos. El sonido de los disparos retumbó entre las colinas, mezclándose con los relinchos de los caballos y el estrépito del metal. Los campesinos, preparados, resistieron con valentía. Barricadas improvisadas contuvieron el primer embate, mientras hombres y mujeres disparaban desde las ventanas del caserón y desde las hondonadas entre los olivos. Leandro, siempre en primera línea, se movía con una calma que contrastaba con el caos. Sus disparos eran precisos. Su figura erguida inspiraba a los demás a no ceder. Clara, sin miedo, corría entre los heridos con vendas y agua, pero también tomaba el fusil cuando la línea flaqueaba. La batalla parecía no tener fin. El aire se llenó de humo, polvo y sudor. Cassian, viendo cómo sus hombres caían uno tras otro, rugía de rabia.
Avanzó hacia el interior del patio, convencido de que con su sola presencia rompería la resistencia. Fue entonces cuando se encontró frente a frente con Leandro. Los dos hombres se miraron, y en aquel cruce de miradas se acumulaban años de rencores, culpas y silencios. «Siempre fuiste un perro al servicio de quien pagara más», escupió Ortega, blandiendo su pistola. «Creí que nunca tendrías el valor de plantarte». Leandro sostuvo la mirada sin pestañear. «No lucho por mí, Ortega. Lucho por ellos. Ellos». Señaló con la cabeza hacia Clara y la gente. «Y eso me hace más fuerte que tú». El disparo resonó casi al unísono. Una bala rozó el hombro de Leandro, haciéndole tambalearse, pero su respuesta fue certera. El proyectil alcanzó a Ortega en el pecho, derribándolo de su caballo. El cacique cayó al suelo con un estrépito seco, y su figura arrogante quedó reducida a un cuerpo inerme sobre el polvo. Al ver caer a su jefe, los hombres de Ortega vacilaron. Algunos huyeron hacia las colinas, otros arrojaron sus armas al suelo, incapaces de seguir luchando. La batalla había terminado. La calma que siguió resultó casi irreal. El humo se disipaba lentamente, dejando ver los rostros cansados pero firmes de quienes habían resistido. El caserón, aunque marcado por impactos y grietas, seguía en pie. Y lo más importante, la comunidad había defendido su dignidad. Clara corrió hacia Leandro, quien se sostenía el hombro ensangrentado. Sus ojos se encontraron y en ellos no había palabras, solo el reconocimiento de haber llegado hasta allí juntos. «Lo conseguimos», susurró ella, con lágrimas de alivio. «No yo», replicó él con una media sonrisa. «Lo conseguimos todos». Los días posteriores fueron de reconstrucción. Se enterraron a los caídos con respeto, y las heridas se curaron con paciencia. Los hombres que habían seguido a Ortega y decidieron quedarse, pidieron perdón y se unieron al trabajo de la tierra. La finca ya no era solo de Clara, era de toda la comunidad. El molino volvió a girar con el viento, como símbolo de un futuro que renacía. Los campos, aunque dañados, pronto mostraron brotes verdes que prometían nuevas cosechas, y en las noches tranquilas, junto al fuego, se escuchaban risas, canciones y el murmullo de historias compartidas. Clara, al mirar a su alrededor, comprendió que el sueño de un hogar digno no era una ilusión, sino una realidad conquistada con sacrificio. Leandro, aunque marcado por su pasado, había encontrado un lugar donde ser algo más que un pistolero errante. Un hombre que pertenecía a una comunidad. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de rojo sobre los olivos, Clara reunió a los niños en el patio. Les habló de lo sucedido, de cómo habían defendido la tierra no con odio, sino con amor por lo que era justo. «Recordad siempre», dijo, con voz suave pero firme, «la dignidad no se hereda, se defiende. Y nunca dejéis que nadie os haga creer que no merecéis un lugar en el mundo». Los pequeños la escuchaban con los ojos muy abiertos, comprendiendo que la historia que habían vivido no era solo de sus padres, sino también suya. Leandro, observando desde la distancia, sintió que en esas palabras había más poder que en cualquier bala. El tiempo pasó, y la sierra floreció con una fuerza renovada. El nombre de Ortega se fue borrando de la memoria colectiva, como una sombra que finalmente se disipa al amanecer. Pero el recuerdo de aquella resistencia quedó grabado como un ejemplo de lo que ocurre cuando un pueblo decide levantarse unido. Clara y Leandro, de pie en lo alto de la colina, contemplaban los campos que se extendían hasta perderse de vista. No era un final perfecto, pero era un comienzo verdadero. Y en el brillo de sus miradas se intuía que, pase lo que pase, ya nada ni nadie podría arrebatarles la esperanza. El viento sopló entre los olivos, llevando consigo el eco de una promesa, que la dignidad, una vez defendida, nunca muere.